Hola, estimados estudiantes, continuamos trabajando con matemáticas para octavo grado. En los videos anteriores hemos trabajado identificando los términos de un polinomio, el exponente, el grado de un polinomio y trabajando las operaciones básicas con los polinomios. Vamos a trabajar ahora con los sistemas de dos ecuaciones de primer grado en dos variables. Iniciamos con el despeje de fórmulas. Por aquí les coloqué la definición y nos dice que despejar una variable de una ecuación es encontrar otra expresión equivalente donde la variable considerada quede aislada en uno de los dos de la igualdad. Usted ya sabe que en la ecuación tenemos dos miembros, primer miembro y segundo miembro. En este caso acá tenemos el ejemplo. Nos dice de la ecuación 2n igual a 5 menos 3m, despeje para m usando la transposición de términos. ¿Qué es la transposición de términos? Por aquí les coloqué a qué hace referencia. Si vamos a mover un término de un miembro a otro o de un lado a otro y está con signo positivo, lo vamos a pasar con signo negativo. Si está con signo negativo, lo vamos a pasar con signo positivo. Si está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y si el término está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces, al momento de hacer esa transposición de términos, lo vamos a hacer con la operación opuesta. Veamos entonces aquí el primer ejemplo. Tenemos 2n igual a 5 menos 3m. Vamos a despejar para m. ¿Qué significa? Que en el primer miembro de la ecuación, que es este, donde está ubicado el término 2n, tiene que quedarnos m, solita, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a trabajarla. Vea que el término que tiene la variable m, que es para la cual vamos a despejar, está en el segundo miembro. Voy a pasar al primero. ¿Qué signo tiene? Negativo, ¿verdad? Entonces lo vamos a pasar con el signo opuesto. Es decir, va a pasar con signo positivo. Le va a quedar entonces 2n más 3m igual a 5. Este 5 no cambia de signo porque no lo estamos moviendo. Se mantiene en el segundo miembro. Bien, ahora ya tenemos el término que tiene variable m en el primer miembro. ¿A quién voy a mover? 2n. ¿Y qué signo tiene 2n? Ya sabe usted que si tenemos 2n, eso significa que tenemos, o ese término tiene signo positivo. Como está positivo, ¿con qué signo vamos a pasar? Con signo negativo. Por tanto, le va a quedar 13m igual a 5 menos 2n. El 3 está multiplicando con variable m. Como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Porque necesitamos dejar la variable m solita, ¿verdad? Entonces, 5 menos 2n sobre 3. Luego este 3 representa un común denominador. Entonces lo podemos separar. Voy a continuar por acá. Es decir, que m le va a quedar igual a 5 tercios menos 2 tercios de n. Y ahí ya tenemos esa ecuación despejada para variable m. Tenemos por acá el ejemplo 1.3, dada la ecuación a igual a 17 más 3x, nos pide que despejemos para x. Aquí importante, ¿verdad? Podemos trabajar con cualquier variable. No tenemos una variable específica, ¿verdad? O que siempre va a ser variable x y siempre va a ser variable y. No, puede ser cualquier variable. En este caso, si se fija, tengo variable a y variable x. Y vamos a despejar para variable x. Tenemos a igual 17 más 3x. Como vamos a despejar para variable x, entonces significa que este término que tiene variable x tiene que estar en el primer miembro. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por tanto, ¿va a pasar con qué signo? Negativo, ¿verdad? Muy bien. A menos 3x igual a 17.
Ahora, ¿a quién vamos a mover? Si necesito dejar el término que tiene X solito, a la variable A, ¿verdad? ¿Qué signo tiene A? Positivo. Entonces lo vamos a pasar negativo. Le va a quedar negativo 13X igual a 17 menos A. Ahora tenemos que mover el negativo 3. Negativo 3, ¿qué operación hace con X? ¿Está sumando, está restando, multiplicando o dividiendo? ¿Qué operación está haciendo? Está multiplicando ahora. Como está multiplicando, entonces lo vamos a pasar a dividir. Le va a quedar X igual 17 menos A dividido entre negativo 3. Ese negativo 3 es como un denominador, ¿verdad? Lo podemos separar. Es decir, le va a quedar X igual 17 sobre negativo 3 y luego menos A sobre negativo 3. Aquí podemos trabajar los signos, ¿verdad? Más por menos, eso es menos. Le va a quedar entonces menos 17 tercios. Luego acá menos y menos es más. A sobre 3. Recuerde que aquí en la división aplicamos la misma ley de los signos que usamos cuando estamos multiplicando, ¿verdad? Entonces X es igual a menos 17 tercios más A sobre 3. Y esa sería, o ahí estaría despejada ya esa ecuación para variable X. Continuamos. Tenemos ejercicio 1.2, despeje la variable que se expresa entre corchetes. Vamos a trabajar el inciso A. Tenemos que 9 es igual a 5X más 3Y. Y tenemos que despejar para variable X. Eso significa que el término que tiene variable X tiene que estar en el primer miembro, ¿verdad? ¿Qué signo tiene 5X? ¿Positivo o negativo? Tiene signo positivo, entonces va a pasar negativo. 9 menos 5X igual a 3Y, ¿verdad? Positivo. Ya sabe que ahí podemos omitir el signo y no hay problema. Bien. Ahora tenemos que mover el 9. ¿El 9 qué signo tiene? Positivo. Va a pasar entonces negativo. Nos va a quedar menos 5X igual a 3Y menos 9. Tengo que despejar para X. Eso significa que tiene que dejar la X solita. Entonces, el menos 5, ¿qué operación hace con X? Está multiplicando ahora. Va a pasar a dividir. Entonces le va a quedar X igual 3Y menos 9 sobre menos 5. Vamos a separar. Le va a quedar 3 sobre negativo 5 ahora. De Y menos 9 menos 5. Entonces acá más y menos, eso es menos. 3 quintos de Y. Y aquí, no se ve el menos acá, menos y menos es más, ¿verdad? Más 9 quintos. Entonces ahí estaría despejado para Y. Vamos con el inciso B. Tenemos que L es igual a 2 más 7L. Y vamos a despejar para variable L. Entonces hay que mover este término al primer miembro porque es donde está la variable para la cual vamos a despejar. Como está positivo, ¿cómo va a pasar? Negativo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar L menos 7L igual a 2. La L, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? Va a pasar negativo. Menos 7L igual a 2 menos L. El menos 7 multiplica con L, por lo tanto va a pasar a dividir. Le va a quedar L igual 2 menos L entre negativo 7. Separamos 2 sobre menos 7 menos L sobre menos 7
Más y menos, ya sabe usted que es menos, ¿verdad? Entonces, menos 2 séptimos, menos y menos, esto es más L sobre 7. Y ahí estaría entonces terminado el ejercicio. La expresión 3x más 2y igual a 17 es una ecuación de primer grado en dos variables, ¿verdad? Porque el grado de este polinomio, ¿cuál es? Es 1. Y el grado de este otro polinomio es 1. Una ecuación es una igualdad que involucra una o más variables. En esta unidad se estudiarán únicamente las ecuaciones de primer grado en dos variables. Tenemos el ejemplo 2.3 y nos pide que identifiquemos cuáles de las siguientes son ecuaciones de primer grado en dos variables. Veamos el inciso A. En el inciso A tenemos 6x más y igual a 19. Lo que vamos a hacer es revisar el grado de cada término, que eso nosotros ya lo aprendimos a trabajar. Entonces acá, el grado del término 6x es 1, ¿verdad? Recuerda que es con los exponentes. Y el grado de y, 1. Entonces, ¿qué significa? Que el grado de esta ecuación es 1. Entonces acá es una ecuación de primer grado en dos variables. Voy a colocar acá. Es una ecuación de primer grado en dos variables. Veamos el inciso B. ¿Cuál es el grado de este término? 1, ¿verdad? ¿Y cuál es el grado del segundo término? Sería 2. ¿Por qué 2? Porque vamos a sumar los exponentes de todas las variables que tengamos. 1 más 1, 2. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado en dos variables. Una ecuación de segundo grado en dos variables. Y vamos con el inciso C. Esto ya sabe usted que grado 1, este grado es 1 también, ¿verdad? Me voy fijando en el exponente de la variable. Y este grado 0, porque es un término independiente. Entonces, también es una ecuación de primer grado en dos variables. Una ecuación de primer grado en dos variables. Muy bien, continuamos. Ejercicio 2.2, identifique las ecuaciones de primer grado en dos variables. El inciso A, vamos a ver, es una ecuación de primer grado en dos variables. Sí, ¿verdad? Porque el grado de este término es 1 y el grado de este término 1. Entonces es una ecuación de primer grado en dos variables. Primer grado en dos variables. Inciso B, ¿este término qué grado tiene? Sería 1 más 1, 2, ¿verdad? Y esta, 1. Entonces no sería una ecuación de primer grado en dos variables, sino que sería una ecuación de segundo grado en dos variables. Una ecuación de segundo grado en dos variables. Inciso C.
Aquí grado 1, me voy fijando en los exponentes, ¿verdad? Grado 1, grado 0. Entonces, ¿qué significa? Que es una ecuación de primer grado en dos variables. Muy bien. Vamos a anotarlo por acá. Una ecuación de primer grado en dos variables. Y el inciso D, x a la 2 más y igual a 9. Este el grado es 2, ¿verdad? Y es 1. Entonces, no es una ecuación de primer grado en dos variables, sino que de segundo grado. Una ecuación de segundo grado en dos variables. Entonces aquí hay que recordar, ¿verdad? Cómo el procedimiento para identificar el grado de un término. Cuando se buscan las soluciones comunes a dos ecuaciones de primer grado en dos variables, se coloca de la siguiente manera. Y se le llama sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables. Vea cómo lo colocamos. Con una llave. 3x más 2y igual a 17, x más y igual a 17. Vea que son ecuaciones de primer grado en dos variables, ¿verdad? Porque tenemos variable x y variable y en ambas ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables es una pareja de ecuaciones de primer grado en dos variables, lo que les mencionaba. La solución de un sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables son los valores de las variables que satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. O sea que vamos a aprender a encontrar tanto el valor de x, de y, de tal manera que si lo cambiamos en la primera ecuación, lleguemos a una igualdad. Y si lo cambiamos en la segunda ecuación, también lleguemos a una igualdad. Veamos en este caso, nos dice que aquí ya nos está dando la solución del sistema. Nos dice que x es igual a 3 y y igual a 4. Esa es la solución. Vamos a aprender un poquito más adelante cómo obtener esos dos valores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tomamos la primera ecuación, vamos a ver. Tenemos 3x más 2y igual a 17. Voy a cambiar la x por ¿cuánto? Aquí me dice que x es igual a 3. Entonces voy a cambiar la x por 3. Por 3. Más 2. Y y lo vamos a cambiar por 4. Cambiamos de color. Por 4. Y eso dice que va a ser igual a 17. Eso dice la primera ecuación. Vamos a ver si es cierto. 3 por 3, esto es 9, ¿verdad? Más 2 por 4, 8. Y igual a 17. ¿Cuánto es 9 más 8? 17. ¿Y 17 es igual a 17? Sí. Vea que llegamos a una igualdad. Hagamos la sustitución en la otra ecuación. Tenemos la otra ecuación que es esta, x más y igual a 7. X, ¿cuál es el valor de x? 3, ¿verdad? Entonces sería 3 más el valor de y, 4. Igual a 7. 3 más 4, ¿cuánto es 3 más 4? 7. ¿Y 7 es igual a 7? Sí. Entonces, fíjense, al cambiar estos valores de x para y, llegamos a una igualdad en ambas ecuaciones. Entonces, acá solamente necesito que entiendan esa parte, ¿verdad? Un poquito más adelante vamos a aprender cómo sacar esos valores. X igual a 3 y y igual a 4 en este caso. ¿Cómo vamos a expresar la solución? Aquí se los coloqué, vean. CS. Eso significa conjunto solución. X igual a 3, Y igual a 3. De esta forma vamos a plantear las soluciones cuando ya estemos resolviendo los sistemas. Y por aquí les tengo esta tareita para que practiquen lo que estudiamos en la clase el día de hoy. Lo que van a hacer es despejar.
En el inciso A van a despejar para variable B, inciso B para variable n y en el inciso C para variable r.